25 de julio del año 2022 y continuamos con las mentiras de los operadores políticos de Apruebo Dignidad. Hoy día en Chilevisión nos encontramos en una especie, no voy a llamar debate, porque esto no podría ser considerado un debate, ya que por un lado tenemos a Jaime Baza, que entiendo tiene estudios de Derecho, y por otro lado a Fontaine, que entiendo no es abogado, sino que más bien entiendo que es economista. Por lo tanto, aquí no tenemos un debate imposible porque se trata de conocimientos diversos. Y acá uno puede detectar cómo ya Jaime Baza comienza mintiendo. Jaime Baza vinculado a Apruebo Dignidad, que son los mismos de los últimos 30 años. La Nueva Mayoría, la Concertación, el Partido Comunista y el producto derivado, el Frente Amplio. ¿Cuál es la mentira que descaradamente Jaime Baza acaba de pronunciar en Chilevisión hoy día lunes 25 de julio del año 2022? Dijo lo siguiente. Dijo que nunca, dice él, se había consagrado el derecho a la vivienda digna en la Constitución chilena. Repito la mentira de Jaime Baza, que se supone es abogado. Dice, repito la mentira de él, que nunca se había establecido a nivel constitucional el derecho a la vivienda digna. Eso que dice Jaime Baza es una mentira de esas del porte de un planeta. ¿Por qué? Porque la Constitución actual, desde el año 1989, hace cerca de 33 años atrás, reconoce los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y entre esos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, Jaime Baza, deja de mentir, está el derecho a una vivienda. Está el derecho, dicen los tratados, a una vivienda adecuada. Lean el artículo 5 de la Constitución vigente, que fue reformada constitucionalmente en el año 1989. Uno se pregunta, ¿estudió Derecho Jaime Baza? Porque una de las cosas que se estudian en las facultades de Derecho reconocidas por el Estado de Chile es el Derecho Constitucional. Todas las personas que estudiamos Derecho tenemos que estudiar Derecho Constitucional. Y cuando se estudia el Derecho Constitucional chileno, se estudia que por allá hace 40 años, más de 30 años atrás, se dictó bajo la dictadura cívico-militar una Constitución de 1980 y luego se estudia en Derecho Constitucional, Jaime Baza, que esa Constitución ha tenido cientos de reformas, y que cuando terminó la dictadura cívico-militar, Jaime Baza, que hablan tanto de la dictadura cívico-militar, cuya impunidad la gente de Apruebo Dignidad ha mantenido hasta el día de hoy, junto a la derecha, por cierto. En el año 1989 se hizo una gran reforma constitucional que modificó el artículo 5. Léanlo, por favor, no me crean a mí, lean ustedes el artículo 5 de la actual Constitución. Fue reformado en el año 1989. Jaime Baza, hace cerca de 33 años atrás. Y ese artículo, el artículo 5 de la Constitución, es su inciso segundo de la Constitución vigente, establece que en Chile se van a respetar todos los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, no solo los que establece la Constitución, sino que los que establecen también los tratados internacionales sobre esos derechos esenciales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y entre esos tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, se encuentra Jaime Baza. ¡Qué ignorante eres! Y qué dañino al pueblo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
cuya existencia difícilmente la periodista, los periodistas que se supone participan en estos programas, si es que lo son, lo más probable es que no tengan la menor idea y tampoco hacen el esfuerzo por leer, porque yo llevo años hablando de esto en una profunda censura, y exactamente Ricardo Rojas Palacio, el artículo 5, a eso me estoy refiriendo, establece los límites a la soberanía, que son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en Chile desde el año 1989, Jaime Baza, 1989 ya está consagrado en nuestro sistema a nivel constitucional por el artículo 5 y por este tratado el derecho a una vivienda adecuada. ¿Cuál es el problema del texto de propuesta de constitución que han hecho los operadores políticos de la convención? Es que ellos, para embarrarla más, en el artículo 51 de la propuesta, si ustedes se toman el tiempo de leer el artículo 51 de la propuesta, en primer lugar, tenemos que reconocer que está simplemente repitiendo la idea de una vivienda adecuada. Se fija que vuelve a hablar ahí digna y adecuada, lo que ya la idea de adecuada ya está, el derecho a la vivienda ya está en nuestro ordenamiento jurídico constitucional por aplicación del artículo 5 de la actual Constitución y aplicación de los tratados. Pero el problema que tiene este texto de propuesta en el artículo 51, léanlo ustedes con calma, es que el estándar del Estado es muy bajo. Es decir, en el número 1 del artículo 51 dice: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Nada nuevo, porque como les decía, y aunque lo diga, aunque mienta ignorantemente Jaime Baza, esto ya está establecido, la idea de una vivienda adecuada como un derecho humano fundamental, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con rango constitucional por el artículo 5 de la actual Constitución, esto desde el año 1989. Pero el problema es que la propuesta de la Constitución rebaja el estándar de la obligación del Estado. Porque dice: el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno de una vivienda, contemplando a lo menos la habitabilidad. La habitabilidad, o sea, ese es un estándar bajísimo. Dicho de otra manera, para que se logre entender lo que estoy planteando, que la propuesta de constitución rebaja, achica, baja el nivel del estándar de lo que significa una vivienda adecuada. Baja el estándar, porque las personas necesitan realmente una vivienda propia. Eso es obvio, las personas, los seres humanos necesitamos una vivienda propia. Eso es obvio. Necesitamos un lugar seguro donde vivir, no una mera habitabilidad. Entonces acá la propuesta de constitución hace un estándar bajísimo, donde el Estado de Chile podría decir en el futuro que por el solo hecho de permitir ocupar un espacio está cumpliendo con este rasca estándar de vivienda digna. Repito la idea, porque acá se está abusando de la ignorancia de la gente, se está abusando de que las personas no leen mucho en Chile, se está abusando que en Chile existen graves problemas de comprensión de lectura, se está abusando que las personas en general no tienen educación cívica en nuestro país, ni formación ciudadana adecuada, ni menos para leer textos jurídicos. Por lo tanto, acá, lo que ustedes deben saber, porque es algo importante, es que el Estado rebaja el estándar. Es decir, el día de mañana, si el Estado entrega
lugares para vivir en sola habitación, es decir, simplemente para ocupar el lugar, para estar ahí, pero no hay propiedad privada, no entra el patrimonio de la persona que vive ahí, sino que simplemente lo puede habitar, nada más, como una especie de ocupa, incluso pero con la anuencia del Estado, el Estado podría decir que está cumpliendo con el estándar del artículo 51 de la rica constitución que quieren tener, una constitución nefasta. Ese es el problema, porque la habitabilidad es un rango menor, significa que la persona vive ahí, la habita nada más, pero que no tiene ningún derecho sobre el lugar. Y eso es muy grave, porque las personas necesitan tener un lugar seguro donde vivir. ¿Se fijan? Aquí pregunta alguien, buenas tardes, ¿qué debería decir ese artículo según tu opinión? Bueno, concluya usted, pues, si se lo estoy diciendo. El artículo debería ser clarísimo, de que toda persona tiene derecho a tener una vivienda propia. Toda persona tiene derecho a tener una vivienda propia. ¿No le parece? Un lugar donde usted sienta la seguridad que va a vivir ahí, no la van a sacar. Porque lo que pasa, Max Bilbao, que hace la pregunta, es que si el estándar bajo de la convención, de la propuesta de constitución, significa que con una mera habitación, el Estado estaría cumpliendo con la vivienda digna. Y el Estado podría, Max Bilbao, en cualquier momento, sacar a esas personas. Porque cuando simplemente se le permite a la gente habitar un lugar, como un permiso de habitabilidad solamente, no propiedad, esas personas pueden ser sacadas de ahí. Pueden ser sacadas de ahí. ¿Entienden lo que significa eso? Por supuesto que lo entendemos. Muchas personas en Chile hemos vivido en habitabilidad. Muchas personas en Chile hemos vivido, por ejemplo, en un mero arrendamiento, donde no somos dueños del lugar en donde vivimos, o sea, no somos dueños de nuestro hogar físico, sino que simplemente en cualquier momento el arrendador puede poner término al contrato de arrendamiento. Entonces es muy grave esto. Ricardo Rojas Palacio dice, el acceso a la propiedad de la vivienda, si se dedican a otorgar arriendo, es gravísimo. El otorgamiento de arriendo es gravísimo. Y la habitabilidad es incluso un nivel más bajo. Habitabilidad significa, permitimos que ustedes habiten un lugar y en cualquier momento pueden ser sacados de ahí. ¿Se fijan? El comodato es un préstamo de uso gratuito, esas otras figuras, no las confundan. Y luego el arriendo significa permitir que alguien use y goce un lugar, pero tiene que pagar una renta. Y en todos esos casos, las personas no tienen seguridad, porque no tienen propiedad privada sobre el lugar. ¿Se fijan? Acá no hay derecho a la vivienda, Carola dice, Calasiris. Carola, sino acceso a la vivienda, en todo hay acceso. Un mero acceso. Pero eso no es un derecho realmente. Esa es la gravedad del artículo 51. Entonces acá Jaime Baza, con un descaro total, y además que él tuvo un rol importante en la Convención Constitucional hoy disuelta, de un descaro total, miente y dice en primer lugar que la vivienda nunca había sido garantizada a nivel constitucional. Mentira. Desde hace 33 años atrás, 1989, reforma constitucional del artículo 5 de la actual Constitución, en el año 89, se estableció los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, como es el derecho a la vivienda establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que rige en Chile desde el año 1989. Mentira. Y segundo, la propuesta es pésima. La propuesta es pésima y es muy indigna. De digna no tiene nada. ¿Por qué? Porque baja el estándar. Baja el estándar a una mera habitabilidad. Es decir, el Estado estaría cumpliendo con este bajo estándar de vivienda digna con solo darle habitación a las personas. Y la sola habitación significa que en cualquier momento les podría quitar ese lugar. O con un mero arrendamiento, donde las personas tendrían que pagar una renta de arrendamiento. ¿Se fijan? Pablo Andrés pregunta, ¿podría puntualizar entre la mera tenencia y el derecho de propiedad?
es que es completamente diferente. Dice, porque los convencionales dicen que con la tenencia está asegurado el derecho. ¡No! Los seres humanos podemos tener distinta relación con las cosas, incluidos los bienes raíces, ¿cierto? Los seres humanos somos sujetos y nos vinculamos con las cosas. Y una de las cosas son los bienes raíces, las viviendas, los lugares donde los seres humanos habitamos. Hay diferentes niveles y la relación, el nivel más alto es la vivienda propia, pero hay niveles más rascas, más bajos, como por ejemplo el arrendamiento, donde es una mera tenencia el arrendamiento, donde no somos dueños de nuestro lugar donde habitamos y tenemos que pagar una renta de arrendamiento, un precio por el uso de esa propiedad que no nos pertenece. Y hay que pagar una renta y el arrendador podría en cualquier momento terminar el contrato de arrendamiento con un aviso. Exactamente, Ricardo Rojas Palacio. En un arrendamiento hay mera tenencia, lo que significa que el arrendatario, el que usa el lugar, el que vive ahí, reconoce que no es dueño y reconoce que el otro, el arrendador, usualmente es el dueño. ¿Se fijan la diferencia? Vamos a ir explicando. El máximo nivel, mis queridos ciudadanos y ciudadanas, ciudadanes, whatever quieran decirlo, el máximo nivel de las personas con las cosas es la propiedad, porque la propiedad permite el uso, el goce y la disposición de una cosa. Usar de una cosa significa explotarla, poder habitar un lugar, por ejemplo. El goce significa poder arrendar una propiedad, significa poder obtener sus frutos. Estamos hablando de la propiedad. Y la disposición, el derecho de disposición es el derecho básico propio del derecho de propiedad. ¿Qué significa el derecho de disposición? Significa que yo puedo transferir el dominio de una cosa. Voy a volver a repetir esto. La crítica, queridos ciudadanos, ciudadanas, al artículo 51 de la propuesta de constitución es que baja el estándar de lo que significa una vivienda adecuada. Baja el estándar. Porque el Estado podrá decir que cumple con este rasca estándar solo permitiendo que una persona habite en un lugar y no que sea dueña. Entonces, repito la idea, las personas podemos tener diversos vínculos con las cosas. El vínculo más alto es la vivienda propia. El vínculo más amplio, más grande es la vivienda propia, es decir, poder usar, gozar y disponer la vivienda propia, que no lo asegura el artículo 51 de la propuesta de constitución. ¿Qué significa ser dueño? Significa poder usar una cosa, gozar la cosa, o sea, poder disfrutar de todos los frutos de la cosa, civiles y naturales. Y significa poder disponer de la cosa, poder enajenarla a terceros y poder heredarla cuando la persona fallece a sus herederos. Clarísimo, ¿cierto? Luego un segundo nivel, más rasquita, está la posesión. La posesión significa que la persona posee algo, es decir, tiene la tenencia material de una cosa con ánimo de señor o dueño y se considera dueño. Hay una presunción en favor de la persona, una posesión, que aquí no está en estos casos, porque la mera habitabilidad no es posesión. Y el tercer nivel más rasca, el más bajo, es la mera tenencia. ¿Qué significa la mera tenencia? Que yo uso un lugar, pero no soy poseedor, ni tampoco soy dueño. Significa que yo no tengo disposición sobre esa cosa. Yo no puedo enajenar, no puedo transferir, no puedo vender y no puedo heredar esa cosa. El típico caso de mera tenencia, que es el nivel más bajo, es de la mera habitación. E incluso similar, aunque se paga un precio, el del arrendatario. Cuando una persona es arrendataria, es un mero tenedor nomás. Significa que está habitando un lugar, ¿cierto? Pero reconoce que el arrendador es el dueño, reconoce que otro es el dueño. Y tanto es así que podría, para que ustedes sepan, no quiero enredarlos, pero en términos jurídicos, el arrendador, que es dueño de la propiedad,
podría decidir vender la propiedad. ¿Se fijan? A pesar de que está en arrendamiento. Entonces es muy importante, esto es un desastre, es un descaro el que mientan de esta manera. Se le quiere mucho, profesora Carelo, muchas gracias, Willy, que escribe. Un abrazo. Muchas personas dicen también, hable de tema de las AFP, de los fondos de pensiones que se van a perder. Hay varios videos, los pueden ver ustedes en mi canal de YouTube sobre esa materia, pero me pareció pertinente, porque no lo van a hacer. Y obviamente Fontaine, que no es abogado, entiendo que es economista, no va a poder plantear esto en la televisión. Y en la televisión, académicos y abogadas, como en mi caso independiente, estamos censurados y por lo tanto a la gente se le está mintiendo descaradamente. Esto es gravísimo. Es gravísimo y reflexionen ustedes lo que hay detrás de esto. Lo que hay detrás de este maltrato al pueblo, porque esto es un maltrato, es que el día de mañana van a tener un pueblo sumiso a la clase política. ¿Se fijan? Un pueblo sumiso a la municipalidad, un pueblo sumiso a la Cámara de las Regiones, un pueblo sumiso a los operadores políticos chilenos e indígenas, los indígenas designados por los mismos chilenos, los mismos huincas. Eso es lo que va a pasar, porque si dan una mera habitación como vivienda, entre comillas, digna, cierre comillas, la gente va a estar sumisa a los operadores políticos de la comuna y de la región para que no le quiten su vivienda. Para que no le quiten su vivienda. Exactamente, Jocelyn Vázquez, muchas gracias, dice, por la información. Es terrible el engaño. Es terrible el engaño. Es terrible el daño. Esto es una burla. Esto es una burla a las personas que vivimos en Chile. Seamos nacionales o extranjeros, esto es una burla. Totalmente una burla lo que están haciendo. Es una burla, una mera habitabilidad. ¿Qué se han creído? Es horrible, es horrible, es así. Después dice alguien, Ricardo Rojas Palacio, alguien le dice, odas al Estado subsidiario, usted se mantiene. Si usted no puede realizar una actividad económica, el Estado lo va a hacer. Acá, fíjate que eso lo podemos hablar en otro video, se mantiene el Estado subsidiario en esta propuesta de constitución. Lo que sí me interesa es que le quede muy claro es que esto de la vivienda digna es gravísimo, porque constituye una rebaja del estándar en materia de derechos humanos en Chile. Y recuerden que desde el año 1989 ya existe la vivienda adecuada como un derecho humano fundamental. Que esté muy bien.